Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio una vez más al estudio número 15. Y seguimos con el Evangelio de San Mateo. Pero no sin antes vamos a orar, a ponernos en las manos de Dios. Oramos. Padre, una vez más estoy aquí, Señor, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia, para pedirte, Señor, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, que unjas mis labios, que me des la sabiduría y la capacidad para exponerlo. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido, haz tu voluntad. Toca los corazones de todos aquellos que estarán mirando este video y llévalos, Señor, al convencimiento para que tú los salves. Te lo suplico, Señor. Yo me deposito en tus manos y, Padre, que se haga tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 19 de San Mateo. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, aquí está hablando Jesús acerca del divorcio. Ustedes saben que en el mundo, ahorita en la actualidad, el mundo no se casa ya. Ya dicen que el casarse es algo anticuado. Eso ya pasó de moda. Ahorita lo que viven es, le calamos. Si la hacemos bien, y si no, nos separamos. Así es como vive la gente hoy en día. Pero déjeme decirle que eso está bajo maldición. Eso es condenación. Trae condenación. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que el hombre y la mujer se casaran y formaran una familia. Ahora, si te casas y por X razón no vives bien, déjame decirte que lo que falta es el amor de Cristo. Lo que falta es el amor de Dios en tu vida. Y aún así, si te casas y no vives bien y quieres dejar a la mujer, o la mujer que te deje a ti, déjame decirte que caes en condenación, caes en pecado. Porque tú tienes que seguir con la mujer con el esposo, aún oílo, aunque haya esas diferencias.
¿Por qué? Porque precisamente así lo estipuló Dios. Y Dios no quiere que dejes a tu familia. Mujer, hombre, quien quiera que seas, tienes que dejar a tu familia que viva en armonía con Dios y tú. Pero déjame decirte que si no vives así y quieres dejarla, Dios te va a traer juicio. Si tú la dejas y te casas con otra, dice que adulteras. Y si la que se case con la mujer que dejaste, también comete adulterio. Entonces, ¿qué debes de hacer? Estar ahí hasta que la muerte los separe. Entonces sí quedas libre para casarte con otra o casarte con otro. Así es como lo puso Dios. Así es lo que nos está hablando aquí Jesús en el capítulo 19, lo que acabamos de leer. Dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque ya los hijos que nacen del hombre y la mujer son una sola carne. Eso une a los dos. Entonces, no está permitido el divorcio. A menos, dice, que sea por fornicación o adulterio. Lo dice en el verso 9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. O sea, solamente por fornicación. Eso fue lo que habló este punto que leímos. Seguimos, verso 13, Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí nos enseña Jesús que los niños son del reino de los cielos. Y decía que no se lo impidieran porque muchos niños querían llegar, tocarlo, querían que oraran por ellos, pero no se lo prohibían, y Jesús se molestó mucho y por eso les dijo que los dejaran, que fueran a él, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que en la regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Qué precioso. Aquí Jesús nos habla acerca de una parábola, nos habla acerca de la historia de un hombre rico. Era un hombre. Dice que ese hombre era muy rico. Y llegó a Jesús a preguntarle: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Quizás tú también te preguntes: ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Esto se preguntó este hombre. Le preguntó a Jesús. Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, dice, sino uno, Dios. Y luego le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dijo: si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? ¿Cómo es que no sabía cuáles? Él era judío también. Por eso llegó y lo reconoció como su maestro. Le dijo: maestro bueno. Le pregunta: ¿cuáles mandamientos? Por eso Jesús le recuerda los mandamientos. Dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Eso lo encontramos ahí en Éxodo 20. Ahí en Éxodo 20, del 1 en adelante, encontramos los 10 mandamientos que se nos dio a aquellos, y también es para nosotros, al pueblo cristiano de este tiempo, también es para nosotros. Nada más que a aquellos se le dieron en 10 y a nosotros se nos dio en 2, perdón. Se nos dio en 2. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos. Dice: quien cumple esto, ha cumplido toda la ley. Porque toda la ley de Moisés y los profetas, en esto se cumple, en estos 2 mandamientos. Entonces sabemos nosotros que si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder amar a Dios, ni vamos a poder amar al prójimo. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Para que tú amaras a tu esposa, tuviste que conocerla. Para que tú ames a Dios, necesitas conocerlo. Y a Dios lo vas a conocer cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios. Porque al escudriñar la palabra de Dios, conoces a Jesús. Y al conocer a Jesús, Jesús te lleva a conocer a Dios, que es el Padre. Entonces, aquí vemos cómo este hombre le dio los mandamientos. Y luego en el verso 20 le dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Óigame, ¿a quién quería engañar? A Jesús. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dice: ¿qué más me falta? Jesús sabía que nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir la ley. Fue Jesús el único que vino a cumplir la ley y a cambiarnos otra ley. Era la ley de Moisés, la ley de letra, y ahorita está la ley del Espíritu, la ley de la fe. En aquel tiempo es: haz esto, porque la ley dice: haz esto. Por eso le preguntó: ¿qué debo hacer? Le dijo: obedece la ley, haz esto. ¿De qué? No mates, no adulteres, no hurtes, no digas falsos testimonios. O sea, habla de todo lo que se puede hacer. Eso es la ley.
La ley te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Pero en la ley de la gracia, que en este tiempo que estamos, es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo ya no es por hacer, es por creer, es por fe. Es por fe. Eso es la palabra fe, creer, son sinónimos. Entonces aquí vemos cómo Jesús le dijo, cuando este hombre le dijo que todo lo había guardado desde su juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y dice que cuando él oyó estas palabras, se fue muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque no quería, no podía obedecer, porque era muy rico. Dice que tenía muchas posesiones, muchas riquezas, y no estaba dispuesto a dar sus riquezas para los pobres, y mucho menos seguir a Cristo. Y hoy en día es lo mismo. Mucha de la gente no están dispuestos a dejar sus negocios, a dar lo que le pertenece a Dios, su diezmo y su ofrenda. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque si tienen el negocio y ganan bastante, no, ¿cómo vamos a dar el diezmo? Es mucho. Y dan migajas. Y hay muchos pastores que lo aceptan, que están ahí porque no quieren que se vaya, porque viven de eso. Pero en mi caso no es así. En mi caso, la iglesia de Jesucristo, se le enseña a la gente su responsabilidad. Y si quieres hacerlo, hazlo, y si no, nadie te va a obligar. Yo no obligo a nadie, yo les enseño nada más. Por eso allá la iglesia, en Plan de Ayutla con Rómulo, yo no lo conozco personalmente, pues fue iglesia cibernética que por medio de internet se formó. La iglesia allá con mi hermano Cel en Patalcal, Guatemala, igualmente son casi 10,000 personas. No los conozco, pero allá están firmes, echándole ganas. El hermano Rómulo me dijo, como al mes de que por allá por el mes de octubre, me dijo: pastor, estamos juntando los diezmos. Dice, usted no nos ha dicho nada, pero hemos visto sus predicaciones y hemos visto que tenemos la responsabilidad de dar el diezmo. Y estamos dando el diezmo, pastor. Y déjeme decirle, ya tiene como 2 meses que no reciben no reciben predicaciones porque el gobierno les cortó el internet, no tienen internet. Acerca de mi hermano Rómulo, allá yo nunca les había enseñado relacionado al diezmo, pero ellos aprendieron en las predicaciones y me mencionaba eso. Entonces, es lo que Dios quiere, la obediencia. Cuando tú escuchas la palabra, la entiendes, Dios espera que tú la pongas por obra, porque no son los que saben la palabra los que agradan a Dios, sino los que la viven, los que agradan a Dios. Entonces aquí dice en el verso 23, donde Jesús les dijo qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y les decía yo anteriormente, ¿verdad?, que la aguja se refiere a aquella puerta por donde pasaba la gente, entraba a la ciudad. Porque en la ciudad estaba amurallada y había esa puerta donde pasaba la pura gente y había un portón grande que se abría para que entraran las bestias. Entonces, esa es la aguja. Y por eso Jesús les dijo que era más fácil que un camello pasara por ese hoyo de esa aguja que un rico se salve. Los discípulos lo entendieron porque sabían lo que era esa aguja. Y por eso les dice en el verso 26, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Dice, Pedro entonces le hace la pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto les digo,
que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando Jesús a los discípulos, a sus apóstoles directamente, que ellos iban a estar con Jesús, se iban a sentar en 12 tronos para reinar las 12 tribus de Israel. Pero a todas las demás naciones, dice la Escritura, vamos a leerlo en Apocalipsis, que habla de nosotros, los gentiles. Dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 6, 5, 6, dice así, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice aquí Jesús que nosotros vamos a reinar con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La primera resurrección se refiere a la venida de Jesús, cuando Jesús viene a levantar su iglesia, que se le conoce también como el arrebatamiento, no el rapto, como la mayoría de religiones dicen el rapto. El rapto es una ofensa para Cristo, porque Cristo no viene a raptar. Cuando raptan a alguien es para sacarle rescate. Eso es del diablo. Jesús viene a arrebatar lo que él compró con su sangre, porque le pertenece. A eso viene Jesús. Se nombra arrebatamiento. Y ese día está muy cerca. Esos viene a arrebatar a aquellos que todavía estén vivos. Porque los que murieron antes de que Jesús venga, él viene con todas las almas a tomar su cuerpo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4:13. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden mirar ahí. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, dice Pablo. Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando Jesús viniera. Y no entendía todos los tiempos, porque no era su tiempo. Porque Dios nos va dando de acuerdo a los tiempos. Ahorita yo me acuerdo de mí, hace, como les decía, allá en el año 2002, cuando Dios me dio esa profecía por medio de ese hermano, el Junior, de acá de Ciudad Obregón, Sonora, que lo conocí en Moreno Valley. Nunca se me olvida esa profecía que me dijo: así me dice el Espíritu Santo que le diga, que le profetice, que usted es un siervo valioso para él y que lo tiene reservado para los últimos tiempos, que usted va a llevar el evangelio a muchas naciones y que miles de personas van a llegar a los pies de Cristo por escuchar la palabra de Dios por medio de sus labios. Esa profecía se cumplió y ahorita mucha gente, miles de gentes están llegando a los pies de Cristo. En muchas naciones están escuchando el evangelio, están escuchando estos videos que estoy subiendo. Por eso me veo en la necesidad de seguir subiendo más videos, y las predicaciones que no faltan, unas predicaciones muy hermosas, edificantes, duras para los necios. ¿Por qué? Porque me hago su enemigo por decirles la verdad, como decía Pablo. Entonces Jesús viene pronto, y esos que van a resucitar, esos son los que en el milenio, dice lo que leímos ahorita, Apocalipsis 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los gentiles, los que hemos creído. Pero los judíos, solamente los 12 apóstoles van a reinar sobre todos los judíos. Nosotros no vamos a tener nada que ver con los judíos, porque Jesús mismo en el milenio, Jesús va a estar en persona con nosotros. Él va a estar viviendo en Jerusalén.
Y ya no va a haber internet, ya no va a haber estas comodidades que hay ahorita, porque en la gran tribulación va a ser destruido todo esto. Los invito a que vean mis predicaciones ahí en YouTube o Iglesia Cibernética de Jesucristo, lo que está a punto de suceder en el fin de la gracia. Son parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Ahí van a entender todo lo que se espera muy pronto. Y esa gente que pase con vida al milenio no va a vivir las comunidades, no va a haber luz, no va a haber celular, no va a haber YouTube, ahí no vamos a necesitar subir videos. Ahí vamos a disfrutar la vida y a gobernar con justicia, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Yo no sé qué vaya a ser, si rey o sacerdote, pero lo que sea, aunque sea un limpiabotas de mi Señor Jesús, pero con gozo y paz, con vida eterna. Es algo hermoso. Bueno, entonces seguimos aquí. Cuando Jesús les dijo que les iban a sentar sobre 12 tronos, dicen: los que me han seguido se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, y a nosotros ahorita, y también a aquellos, dice en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, por mi nombre, dice, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cuando tú dejas casas, tierras, aquí dice Jesús que deja casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre. O sea, cuando tú le das la prioridad a predicar la palabra de Dios, cuando tú no estás obsesionado en lo material, dejas tus negocios por predicar el evangelio, por compartir lo que un día te compartieron. Cuando tú lo dejas eso por causa de Jesús, dice que vas a recibir 100 veces más. Por eso Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Pero esto es de fe, esto hay que creerlo. Pero la gente que no lee la escritura no puede tener fe y nunca lo va a creer. Por eso es que se les hace difícil. A mí me ha dicho mucha gente: oh no, pastor, es que porque usted vive en Estados Unidos, o sea que el Dios de acá de Estados Unidos es otro Dios. El Dios de México, de Salvador, Guatemala, de otros países es más pobre. La Biblia dice que Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Que Dios se complace en la obediencia. Dios premia, bendice a los que le son fieles, a los que le creen. Eso es lo que te falta. Si tú no vives así, yo te invito a que te llenes de la palabra de Dios para que puedas adquirir la fe, y entonces sí vas a poder vivir así como yo vivo. Y Dios te va a bendecir grandemente. Yo sigo a Dios no porque me bendice, sino porque es un deleite. La bendición es cosa secundaria que Él te la da. Él dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No te pregunta si quieres, no te pregunta si necesitas. Él te va a poner en lo mucho, porque así le place a Dios. Vemos la parábola de aquellos que les dio 5 talentos, otro que le dio 2 talentos, otro que le dio 1 talento. ¿Qué dijo el que tenía 5? Llegó y entregó 10. El que tenía 1 y nomás lo entregó, ¿qué les dijo? Quítenle al que tiene 1 talento y déselo al que tiene 10. Les dicen: pero ya tiene 10. De cierto les digo que al que tiene, aún lo que tiene, dice, se le dará más. Aún aunque ya tiene, dice, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel tenía 10, le dieron 5 y entregó 10. ¿Y qué dijo? Denle más. Entonces tú preocúpate nada más por serle fiel a Dios. Dale su diezmo, dale su ofrenda, y vas a ver
como Dios te va a bendecir. Pero déjame decirte, mira, hay muchos que no van ni a iglesias, hay muchos que se dedican a escuchar predicaciones solamente así como yo, por ejemplo, pero lo hacen para no tener compromiso con nadie, porque nadie los conoce. Lo hacen porque si van a un templo, no, ya luego me piden el diezmo y todo. Y ese tipo de personas están nomás en internet, ahí en YouTube, están viendo predicadores que les hablen bonito, pero nunca tienen una relación con Jesús, mucho menos que den su diezmo y su ofrenda. Mira, les decía yo de Rómulo, yo nunca le he enseñado, y él en los textos me dice: hermano, aquí está los diezmos que estamos juntando. Les dije: úsenlos para la misma iglesia. Ahorita yo estoy llevándoles ese internet porque se los quitaron y costó bastante dinero. Entonces él me dice: pastor, aquí está el diezmo. Entonces lo del diezmo es para que se use para la misma iglesia. Para la misma iglesia. Ahora que vaya, les voy a llevar a internet, y con esos diezmos que tienen, ¿saben lo que voy a hacer? Estoy hablando con mi yerno para crearles allá una ¿cómo le nombran? Es un aparato para generar hidroeléctrica, para generar energía. De allá del arroyo, del lago que hay allá arriba, me dijo Rómulo. Entonces me dijo mi yerno que podemos conseguir todo eso y generarles energía para que tengan luz, porque allá no tienen luz. Allá tienen el internet, pero es por paneles solares que el gobierno les puso, y se los controla a la hora que quiere, se los quita. Cuando empezaron a ver mis videos, nomás les permitía 20 minutos y se los cortaban, y ahorita de plano no tiene nada. Entonces yo les llevo ese internet, costó un dineral, tengo todas mis tarjetas llenas, debo mucho, pero no me importa. Entonces ahora que vaya, lo que tienen de diezmo se va a usar para comprar esa hidroeléctrica, para hacérselas y tengan luz, y estemos en comunicación y sigan ganándose almas para Cristo. Eso es el propósito. Entonces cuando escuchas la palabra, si estás escuchando la palabra, eres parte de la iglesia cibernética, yo te invito a que le seas fiel a Dios, que busques sus diezmos, sus ofrendas, no que me los mandes, no, sino que lo uses para la gloria de Dios. Si ves un necesitado, compártelo. Si Dios pone en tu corazón enviarlo para acá, para seguir ayudando allá, hazlo. Yo no te lo pido, pero si Dios lo pone en tu corazón, obedece. Dice la escritura: cada uno haga, proponga como Dios le propone en su corazón, porque Dios pone en tu corazón. Mira, dicho sea de paso, un primo mío que siempre llego y anda conmigo, Filemón se llama. Ese primo se convirtió como hoy, y como a los 2 meses que volví a ir, agarra y me acompaña a la terminal para irme al aeropuerto, y saca su carterita, abre y me da dinero. Y le dije: ¿y eso qué, primo? Dice: son mis diezmos, primo. Me dio gusto, no por el dinero, me dio como 1,000 pesos, no por el dinero, sino por la obediencia. Yo nunca le pedí, pero el que de verdad ha nacido de nuevo sabe la responsabilidad que tiene. Y yo sé que muchos están mirando mis videos, y es el deseo de mi corazón. Te digo esto para que le seas fiel a Dios, no que me lo mandes, sino que lo uses en la iglesia. Y si estás en una iglesia y de verdad hay un siervo de Dios, adelante, ministra, comparte, da lo que le pertenece a Dios. Y si Dios te pone a ayudar, a apoyar acá, bienvenido, porque aquí se está gastando muchísimo, porque son miles de almas que están llegando a los pies de Cristo. Y si tú das tu ofrenda, tu diezmo, estás tomando parte de esto también, porque a Dios no se le olvida nada. Dice que todo lo que le hagas a uno de sus siervos, a él se lo estás haciendo. Que por un vaso de agua que le des a uno de sus siervos, dice: de cierto te digo que no perderás tu recompensa. Entonces es bonito entender la palabra, pero más cuando la vives. Aquí Jesús les dijo:
Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, tierra, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Capítulo 20. Sigue diciendo Jesús: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, la hora décima, halló a otro que estaba desocupados. Halló a otros y les dijo: ¿por qué están aquí todos todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué enseñanza nos da Jesús aquí? Aquí vemos cómo dice, al empezar, es una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, está hablando aquí Jesús acerca de Dios. Dios es el padre, es el obrero que tiene su viña, y dice que salió a contratarlos para su viña. Dice que estaban unos y fue, los encontró, volvió a ir, ya llevaban 3 horas trabajando, fue y encontró más en la plaza, los trajo. Bueno, hasta la hora, ya llevaban 10 horas trabajando, y también fue a la plaza y miró a otros que estaban allá y les pregunta: ¿por qué están desocupados? Dice: porque no nos contratan. ¿Por qué? Por eso, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo también: vayan también ustedes a mi viña y recibirán lo que sea justo. Aquí vemos cómo Dios es bueno. Cómo mandó a estos hombres, trabajaron 1 hora y les dio lo que era el salario de un denario por el día. O sea que ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita Jesús viene pronto. Debemos trabajar duro. Ahorita Dios me empezó a levantar, no tiene mucho, porque Él me tenía para este tiempo. Y aquí estoy, trabajando duro. Porque aunque hayan aquellos que ya trabajaron muchos años, aunque tú trabajes, si hoy te llama Dios a servirle, aunque trabajes 1 hora, vas a recibir tu salario justo. Esto es lo que nos enseña esta parábola, de que aquel hombre, esos hombres que trabajaron poco, recibieron lo mismo, porque para Dios
valemos lo mismo. No vales menos que nadie. Seguimos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y les crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Aquí vemos cómo la madre de estos dos, eran la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él, le pidió eso. Quería que sus dos hijos fueran uno a su derecha y otro a su izquierda. Era lo que pedía la madre, y Jesús le dijo que eso no sabía lo que pedía, buscando el primer lugar. Aún entre ellos vemos ahí cómo buscaban el primer lugar. Pero nosotros aquí vemos nosotros que no es así. Nosotros debemos de esperar a que Dios nos dé el lugar que nos corresponde. Por eso Jesús les dijo: ¿pueden beber ustedes del vaso que yo he de beber? Dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad sí pueden, van a beber del vaso. O sea, cuando tú de verdad eres cristiano nacido de nuevo, vas a beber del vaso. ¿Qué quiere decir beber del vaso? Que vas a sufrir lo mismo que sufrió Jesús. Quizás no la crucifixión, quizás te maten a balazos, quizás te maten de otra forma, como a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, al apóstol Pablo se cree que también fue decapitado por Nerón. Y así puedes ver la historia de todos los demás. Al apóstol Juan supuestamente fue metido en aceite hirviendo, y tantas cosas. Por eso Jesús les dijo: a la verdad pueden beber del vaso, y con el bautismo que yo soy bautizado también ustedes, dice, van a ser bautizados. Sí, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar? Meter, sumergir. Cuando Jesús salió del agua, dice que vino el Espíritu Santo y se metió en él, se posó en él. Cuando nosotros nacemos de nuevo, también viene el Espíritu Santo y nos llena. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, ya somos parte del pueblo de Dios. Entonces aquí Jesús les dijo esto. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande de entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que si de verdad quieres ser grande, dice que debes de hacer, tienes que ser un siervo. Si quieres ser el primero, tienes que ser un buen siervo. Y luego dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes,
el que quiera hacerse grande, será vuestro servidor. Y ese es el problema, que la gente quiere llegar a buenos lugares, quiere sentirse importante, pero no quiere servir, quiere que le sirvan, no quiere ser un servidor. Y nosotros estamos para servir. Jesús mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros estamos para servir. De hecho, hay una predicación, no tiene mucho que la prediqué, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Se las recomiendo. Ahí van a aprender mucho. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, aquí vemos que si queremos ser primero, queremos ser de los primeros, hay que ser buenos siervos. Que si queremos nosotros ser grandes, nosotros debemos ser unos buenos servidores. Que no dejemos de servir. Que des tu vida para que muchos se salven. Porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso se refería a Jesús y se refiere a ti y a mí como pastores, si es que Dios te llamó al igual que a mí. Porque si te llamó al igual que a mí, déjame decirte que eres mi gran hermano, te felicito y hay que seguir trabajando. Contáctate conmigo porque juntos podemos hacer mejor la obra. Yo estoy trabajando en muchos lugares, ganando muchas almas para Cristo. Estoy pronto para ir a aquellos lugares. Me voy a ver bonito allá sentado en una mula, en una burra. Me voy a creer Balaam sentado en la burra. Gloria a Dios. Pero lo que sí sé que voy a regresar como Antonio Aguilar, todo bien escaldado, bien con las patas abiertas, por tener que subir hasta arriba a la sierra allá, andar en burro. Va a ser mi medio de transporte. Que por cierto, me dijo Rómulo que unos hermanos dieron de diezmo unos burros. Mis hermanos no saben, pero ahora que vaya, pues vamos a usar los burros. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Seguimos acá, verso 29, Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué cosa hicieron estos ciegos? Recibieron la vista y le siguieron. ¿Por qué? Si te dices cristiano, ¿por qué si Jesús te abrió los ojos espirituales? Porque todo el mundo está ciego, todo el mundo anda en tinieblas. Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesús dijo que el mundo entero está en tinieblas, en oscuridad, está ciego, en la oscuridad está ciego, no miras. Entonces, estos dos ciegos dice que en cuanto lo tocaron, Jesús los tocó y les abrió la vista, les dio la vista, y ¿qué hicieron? Lo siguieron. Hay muchos que Dios les abre el entendimiento, que reconocen, confiesan a Jesús como su Señor, pero no lo siguen. Se encierran en su dogma, en su círculo religioso, pero no lo siguen. Y nosotros no estamos para estar estancados. El agua estancada se pudre, crea ajolocates, crea maromeros, zancudos. El agua estancada. Y nosotros somos agua viva que debe de correr, porque donde quiera que va corriendo esa agua viva va llevando vida. Eso debe de ser tu sentir y la condición, al igual que la mía.
Donde quiera que voy, gente que sabe que ando por allá y se gozan y quieren que vaya, les predique. Pero si les digo, yo no ando buscando iglesias para predicar. Por respeto, hermanos que conozco, los acompaño, les llego a predicar, pero no porque yo ande buscando iglesias. Yo ando buscando las ovejas perdidas y dando mi vida, como dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces aquí vemos cómo estos ciegos recibieron la vista y le siguieron. Este fue el estudio, aquí terminamos y espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a continuar, terminamos todo el capítulo 20, vamos a continuar con el capítulo 21 en el estudio número 15. Va a ser el número 16 porque ya llevamos el 14 y el 15. Este que estoy terminando es el estudio 15 y empezamos con el estudio 16. Que Dios los bendiga y espérenme en el siguiente estudio. Amén.